Hace ya algún tiempo que la muerte roja asolaba el país. Nunca se tuvo noticias de ninguna epidemia tan mortal o espantosa. La sangre era vicisitud y su sello la rojez y el horror de la sangre. Se sufrían insoportables dolores y una rigidez repentina y se mandaban sangres abundantemente por los poros y sobrevenía rápidamente la muerte. La aparición de unas manchas de color escarlata en todo el cuerpo, especialmente en la faz de la víctima, era la fatal anuncio de la peste que aislaba al infeliz de todo socorro y simpatía de su prójimo, y todo el proceso del mal, el primer síntoma hasta su desarrollo. El fatal final duraba escasamente media hora. Pero el príncipe Próspero era dichoso, audaz y astuto. Cuando sus dominios quedaron despoblados en la porción de la mitad de los habitantes, llamó su presencia un militar de amigos robustos y alegres, entre ellos los caballeros y damas de la corte. En compañía de ellos se retiró el profundo encierro, en rigurosa clausura de una de las abadías encastilladas. Era un edificio magnífico, extenso, creación del excéntrico y majestuoso gusto de un príncipe. Era rodeado por fuerte y dura muralla provista por puertas de hierro, y cuando hubieron entrado los cortesanos llevaron junto a aquellas puertas hornos macizos de martillo y soldaron las cerraduras. Resolvieron condenar todos los medios de salida y de entrada para evitar repentinos impulsos de desesperación o de frenesí desde el interior. La abadía estaba abundantemente provista con tales provisiones que los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior tendría ya que cuidarse de sí mismo. Mientras tanto, habría sido una locura lamentarse de reflexionar. Siquiera el príncipe había dispuesto un todo necesario para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza y vino. Todo eso y además la seguridad de que el refugio fuera estaba de la muerte roja. Al finalizar el quinto o sexto mes de aquel encierro, y en tanto que la peste hacía horribles estragos en el exterior, el príncipe Próspero ofrecía a su millar de amigos un baile de máscaras con esplendor nunca visto. Aquel baile de mascarados prometió una cena voluptuosa, mas antes permitidme que os hable de los salones que se les celebraba. Eran 7 y formaban una sección de una serie de estancias imperiales. Eran muchos palacios que una serie de salones de ceremonia suele estar expuesta en línea recta, de manera que cuando los cortinajes están recorridos apenas hay algo que impida la vista de un extremo a otro. Pero en ese lugar el caso era distinto, como podía esperarse. La ficción del duque hacia el usurinario. Las dobles distancias se hallaban de tal manera dispuestas que la visión no podía abarcar ambos de uno en un tiempo. A distancia de 20 o 30 metros se formaban un ángulo, y cada uno de ellos ofrecía un espectro a derecha e izquierda. En el centro de cada muro una alta y estrecha ventana gótica, cada uno cerrado para pasadizo, que seguía las sinuosidades de la serie de salones. Aquellas ventanas estaban provistas de vidrios de colores, armonizaban con el tono general del decorado de la estancia en que se encontraba. La sala de extremo oriente, por ejemplo, tenía las paredes tapizadas azul, y un tono de vidrios de ventanas eran también azul vivo. La sala próxima de color púrpura y todos tapizados allí vidrios. La ventana tenía también el tono púrpura. La tercera sala era verde, y igual tono a las ventanas. Los muebles, adornos y iluminación de la puerta eran de color naranja. En la quinta dominaba el blanco y la sexta era un tono violáceo. La séptima sala estaba tapizada de terciopelo negro que, colgada desde el techo del suelo, formaba amplios pliegues sobre la alfombra del mismo material y color. Pero únicamente en aquella sala el color de los vidrios de la ventana era distinto al tono general de la estancia, pues los ventanales eran de un matiz escarlata, parecido al de la sangre. Ten en consideración que ninguna de las 7 había lámparas o candelabros. En cambio, los corredores percibían las expresiones en salones, y enfrente de cada una de las ventanas se había un dispuesto un enorme trípode, a que aseguraban grandes teas cuya luz se proyectaba sobre los vidrios de la ventana que iluminaban así los salones. Naturalmente, eso producía una serie de extraños y fantásticos efectos. Pero en la sala occidental extrema, la luz roja se proyectaba entre las colgaduras negras y era espectral, y producía un aspecto tan raro en las personas que allí entraban. En pocas eran las que se atrevían a hacerlo. En aquella sala también, adosado a la pared occidental, se vio gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro con apagado y monótono ruido, y cuando el minutero había contemplado la vuelta a la esfera, se disponía el mecanismo a dar la hora. Surgía de los rocíneos pulmones del reloj un sonido claro, fuerte, profundo y extremo musical, aunque una nota tan enfática que cada hora le
se veían obligados a interrumpir momentáneamente en su tarea para ir a aquellas campanadas, y así los balsistas habían de saltar en las fuerzas de evolución y se creaba una leve desconcierto entre aquella festiva reunión. Además observaba que mientras se oían campanadas en reloj, los más extraídos para la decisión y los más ancianos apacibles se pasan la mano por la frente entregándose, manteniéndose la reflexión y la meditación. Pero cuando ya se habían apagado los ecos, surgía una alegre carcajada entre los invitados. Se miraban los músicos y sonreían como burlándose de su propia nerviosidad y confusión, y hacían votos en voz lejana de que la próxima hora en las campanas del reloj no les causara la misma emoción, más que en cuanto habían transcurrido otros 60 minutos. Volvía a sonar el reloj nuevamente en el mismo desconcierto y de vuelta entendido de una meditación que antes, pero a pesar de todo de ser una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran especiales, tenía un buen acierto para los colores y efectos y diseñaba el decorado impuesto en las modas. Sus planes eran atrevidos y grandiosos, y en sus construcciones brillaba el esplendor más bárbaro y magnífico, hasta el punto en que muchos lo hubiesen creído loco, pero lo que componían séquito sabían bien que no lo estaba, y era necesario oírle y verle y tocarle y convencerse de un buen juicio. Era gran parte había dirigido la instalación de los adornos móviles y las pisaras en ocasión de aquella gran fiesta, y su propio gusto personal y director había dado carácter a las máscaras. Todas ellas eran grotescas. Allí había mucho resplandor, mucha ironía y algo fantasmal, según se ha visto más tarde, hermanos. Había figuras ablescas con miembros inapropiados y adornos chocantes. Serían delirientes fantasías como propias de los locos. Había muchas cosas hermosas y otras extravagantes, lascivas, algunas raras, otras terribles y un poco eran capaces de excitar repugnancia, pero los 7 salones circulaban en aquella máscara constituyendo una multitud de ensueños, y estos parecían retorcerse por aquellas instancias, tiñéndose con los colores de las diversas salas, y haciendo de modo que la extraña música de la orquesta adquiere la apariencia de serlo el eco con sus propios pasos. Nuevamente resonó la hora en el reloj del ébano, que se hallaba en la sala tapizada de terciopelo. Entonces por un momento todo permaneció tranquilo, en silencio y sección hecha de la voz del reloj. Aquellos ensueños se quedaron por un instante inmóviles como petrificados. En cuanto hubieron muerto a lo lejos los ecos de las campanadas que los asistentes a la fiesta escucharon en silencio, resonó en la asociación de los salones una alegre apenas contenida carcajada. Otra vez escuchó la música, de sueños recobraron vida, yendo de un lado a otro alegres quedándose, ciñéndose con los colores iluminadas rosas ventanas, a través de las cuales pasan los rayos de luz procedentes en los hipoides. Para la sala más occidental de la ciencia, una de las máscaras osaba entrar, pues en la noche moría y allí penetraba una luz más roja a través de los cristales en tono sangriento, y aquel cuyo clavel quedaba sobre la manera alfombra oído presente, inmediato reloj de ébano, una campanada apagada más enfática y solemne que cualquiera que cojeaban los oídos de quienes se divertían con los placeres remotos de restantes salas. Mas estas se llevaban únicamente ocupadas en ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta continuaba con los movimientos giratorios de los que bailaban, hasta que por fin empezaron las campanadas de la medianoche del reloj. Entonces cesó la música, según ya he dicho, se interrumpieron las celebraciones balsistas y hubo un desagradable quietud en todas las cosas como antes ocurriera. A la sazón había de sonar 12 campanadas en reloj, y así quizá fue como durante aquel rato más largo le inasistificó la sensación penosa entre los que se divertían, y así también tal vez antes que se hundiese definitivamente en el silencio de los ecos de la última campanada, muchos de los individuos y la multitud tuvieron la ocasión de advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Una vez que el rumor sobre aquella nueva presencia se hubo propagado entre murmullos, originó entre la multitud un zumbido, voces que expresaban de su aprobación y su sorpresa, finalmente su terror, horror y asco. En una reunión de fantasmas, como la que se ha escrito, que se puede imaginar que ninguna aparición ordinaria hubiese podido excitar semejante sesión. En realidad la esencia de las máscaras en aquella noche era casi limitada por la figura en cuestión. Excedía todos los límites imaginables del corazón de los temerarios que existían algunas cuerdas que no pueden hacer vibrar sin emoción, incluso entre los corrompidos
Para quienes la vida y la muerte son igualmente broma, hay cosas acerca de las cuales no se pueden bromear. Toda la reunión parecía sentir la importancia y impresión de que tanto el traje como el porte desconocido no había la menor prueba de buen gusto ni propiedad. La figura era alta, flaca de pies a cabeza y envuelta en sudario. La máscara que cubría el rostro quería representar el aspecto de un cadáver que era tan perfecta que ni siquiera el saber más dichoso hubiera sido capaz de descubrir el engaño. Sin embargo, aunque habría podido ser tolerado y aprobado por las alocadas máscaras que lo rodeaban, pero aquella figura había tenido el atrevimiento de asumir el tipo de la muerte roja. Su sudario parecía manchado de sangre y su ancha frente, todas las facciones estaban salpicadas de olor escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella imagen espectral, sufrió en el primer momento una convulsión y un temblor intenso, ya que el temor o de caso, pero casi inmediatamente se congestionó su semblante de rabia. ¿Quién se atreve? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que le rodean. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Que hoy es arrancarle el antifaz, para que podamos saber quién la habremos ahorcado en las murallas al salir el sol. Esto ocurría en la salida del oriente del color azul. Allí se encontraba el príncipe Próspero. Al pronunciar estas palabras, resonaron vigorosamente y claramente en las 7 salas, pues el príncipe era hombre robusto y decidido, y por otra parte la música cayó obedeciendo a un gesto de su mano. El príncipe se hallaba, pues no en el salón azul. A su lado había un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, cuando habló, se originó en el papel grupo con un leve movimiento en dirección del intruso, que a la sazón estaba corta la distancia, pero luego paso majestuoso y audaz se acercó al que se acercaba a hablar más a causa de un miedo inesperable que la máscara había inspirado a todos los presentes. Ninguno se atrevió a ceder la mano con el fin de apoderarse de él, así que, pues, sin que nadie molestarse, pasó a un metro de distancia de la persona del príncipe, y en tanto que la numerosa asamblea, que únicamente impulsó abandonada los centros de la sala para guardarse junto a las paredes, el fantasma continuó su marcha sin que nadie le impidiese el paso, avanzando con la misma solemnidad y mesura que desde el primer instante que llamó la atención de todos, y así pasó del salón azul al purpúreo, al este el verde y el azul anaranjado al blanco violeta, antes de que alguien con decisión hiciese movimiento para detenerla. Entonces, a causa del príncipe Próspero, loco de rabia y vergüenza por su momentánea cobardía, al atravesó apresuró los 6 salones sin que nada le sirviese. A causa del terror mortal que había apoderado a todos, hacía su mano a derecha un puñal con un rápido ímpetu y se aproximó a aquella figura que retrocede, pero esta, después de llegar al extremo del salón a terciopelo, se volvió de pronto para dar la faz y proseguir. Se oyó un grito, un agudo, el puñal cayó resonantemente a la negra alfombra, sobre la cual intensamente después se desplomó muerto el príncipe Próspero. Animados por el furor de la desesperación, muchos de los cortesanos se arrojaron al salón negro, y al ver que la máscara, cuya alta figura estaba erguida e inmóvil a la sombra del roble león, se quedaron atónitos a pesar del anónimo indistinguible, pues podían observar de cerca el aspecto de aquella máscara. Luego de arrojarse sobre ella con extraordinaria violencia, vieron que no contenía ninguna forma tangible. Entonces se reconoció la presencia de la muerte roja. Se había presentado como un ladrón en plena noche, y uno a uno cayeron los cortesanos al suelo de la habitación, evidentemente iluminada, y murieron en las desesperadas proporturas de su caída. La vida del reloj del ébano se apagó al mismo tiempo que moría el último que se componía en alegre reunión. Expiraron las llamas de los trípedes de oscuridad, y la descomposición de la muerte roja ejerció su inimitable dominio sobre aquella anciana.